Saludos para todos. Esta es la clase de síndrome de disfunción orgánica múltiple en pediatría. Mi nombre es Juan Guerrero, soy asistente de la unidad de cuidados intensivos pediátricos en el Centro Hospitalario Pereira Rosell de Uruguay. Esta es una clase que corresponde al módulo de neurointensivismo e infecciones severas que están cursando nuestros posgrados actualmente en julio del 2023. Bueno, los objetivos de la clase van a ser conocer la importancia de la disfunción orgánica múltiple pediátrica en el contexto de los cuidados intensivos pediátricos, definir la disfunción orgánica múltiple en pediatría y reconocer sus diagnósticos diferenciales, intentar definir las disfunciones orgánicas, describir la fisiopatología, conocer la clínica y secuencia de afectación, así como los fenotipos que han sido descritos, y establecer la importancia de los scores de severidad y discutir muy brevemente cuáles pueden ser las estrategias terapéuticas. Entonces, ¿por qué es importante este tema y por qué tenemos que abordarlo? La disfunción orgánica sabemos que es el sello distintivo de la enfermedad crítica, con múltiples causas, con manifestaciones clínicas proteiformes y con diferentes tipos de severidad. La identificación y soporte de esas disfunciones son la piedra angular de los cuidados críticos pediátricos. Esto también es válido para los cuidados intensivos de adultos. En realidad es una entidad que surge, como muchas otras, en los cuidados críticos como consecuencia de la reanimación y estabilización cada vez más exitosas en las unidades de cuidados intensivos pediátricos. Se estima que un tercio de los niños que ingresan a cuidados intensivos pediátricos tienen disfunción orgánica múltiple al ingreso o lo desarrollan en la evolución. La disfunción orgánica múltiple también, si bien tiene múltiples causas, para nosotros en pediatría la etiología más común es la sepsis, seguida por el trauma y la cirugía mayor. Además es la vía final común que conduce a la muerte de muchos niños críticamente enfermos, y entre los que sobreviven, hoy en día se está describiendo a nivel mundial por muchos investigadores el desarrollo de morbilidad a largo plazo con deterioro funcional y discapacidad después de haber cursado una enfermedad crítica con disfunción orgánica múltiple. Entonces, ¿cómo es un poco la historia de esta entidad? Como siempre, las guerras generan conocimiento en la medicina y eso ha hecho también que surgieran múltiples recursos terapéuticos que previamente no existían. Y un poco la historia de la disfunción orgánica múltiple viene sellada por estas guerras. En la Primera Guerra Mundial estuvo claramente abordado el tema del shock hemorrágico, el shock hipovolémico hemorrágico, que era de lo que fallecían aquellos soldados que estaban en ese lugar. Y en realidad ahí empiezan a surgir las descripciones de reanimación con líquidos y reposición de sangre. Posteriormente en la guerra de Corea esto ya estaba bastante desarrollado, ya se conocía cómo era la reanimación inicial de una disfunción cardiovascular y los lesionados empezaban a mostrar fallo renal. Y ahí empiezan a surgir las terapias de reemplazo renal para las injurias renales agudas. Después en la guerra de Vietnam, cuando ya estaba manejado también la disfunción renal, empezaron a observar que los soldados desarrollaban, una vez superado el shock o la disfunción cardiovascular y la injuria renal aguda, se reemplazaba la función del riñón a través de las terapias de reemplazo, los pacientes desarrollaban un síndrome de estrés respiratorio. Entonces, en realidad, entre esto y la investigación de qué era lo que estaba sucediendo, en los años 70, Bawe, que fue uno de los padres de la descripción del síndrome de disfunción orgánica múltiple, describe la evolución casi siempre fatal de un síndrome clínico que estaba caracterizado por falla progresiva y secuencial de múltiples órganos. Lo que observaban era que existía una falla circulatoria, que seguía una falla respiratoria y que más tardíamente se desarrollaban fallos hepáticos, gastrointestinales, metabólicos y renales. Y lo que tenían como punto en común y lo que era de interés era que en la necropsia existían elementos anatomopatológicos que estaban relacionados, muchos de ellos eran hallazgos inflamatorios, y que esto se planteó que era debido a un mecanismo desconocido, pero que sí estaba presente en todos los órganos en disfunción.
En niños, la historia también ha dado sus recursos. En el 87 existe una primera descripción de criterios de fallo orgánico en pediatría que fueron descritos por Wilkinson, luego en el 96 por Brooks, y este es un archivo muy conocido para todos los pediatras, que es el Consenso Internacional de Sepsis del 2005, en el cual están presentes los criterios de disfunción orgánica descritos por Goldstein, que son los que usamos habitualmente además hasta el día de hoy en la terapia intensiva. Y como novedad, en pediatría, en el 2022 se escriben las guías Podium, que son unas guías que abordan la disfunción orgánica múltiple en pediatría y presentan 43 criterios que están basados en la evidencia para definir la disfunción orgánica múltiple en niños. Esto se realizó mediante la participación de 88 expertos que procedían de 47 instituciones y eran de 7 países, y lo que se realizó fue una revisión sistemática de la literatura entre 1992 y 2020, y posteriormente se sometieron los criterios a votación y discusión. Lo que tenemos que destacar es que hasta el momento, por supuesto esto es muy reciente, los criterios no están validados, pero sí constituyen una base para futuros estudios, y ese es el punto de partida por el cual se realiza este consenso Podium. Entonces, hacer una definición de disfunción orgánica múltiple es muy difícil porque no existe un criterio gold estándar para definirla y porque todavía los mecanismos que están subyacentes a estas disfunciones no están del todo aclarados. Lo que podemos decir es que es un estado patológico sistémico que resulta de un proceso que es complejo, que es dinámico y heterogéneo, con fenotipos diferentes y que resulta de un mecanismo o mecanismos que son en común, con una penetrancia variable específica a nivel orgánico. Esto que está hablando, en realidad este marco conceptual implica interpretar la disfunción orgánica múltiple en pediatría como un síndrome causado por un mecanismo fisiopatológico que es sistémico y que es común. Entonces reconocen el enfoque diagnóstico que la falla de los múltiples órganos responden a la misma etiología y al mismo mecanismo, que como vamos a ver más adelante, lo más descrito es que esto tenga que ver con una inflamación sistémica. Pero lo importante de esto es que las disfunciones de los órganos se pueden dar en diferentes patrones de presentación, pero responden a la misma causa y hay un mecanismo subyacente común que todavía no está del todo caracterizado, que es el que hace que estos órganos fallen. Y la definición más operativa para nosotros a nivel de la clínica es la presencia de al menos 2 disfunciones orgánicas concurrentes independientemente de la causa. Entonces, como estábamos diciendo, el síndrome de disfunción orgánica múltiple es un síndrome, justamente. Entonces no puede considerarse una enfermedad porque la enfermedad produce síntomas, signos específicos y tiene una etiología bien definida. Los síndromes tienen 3 criterios. El primero es que tenga un conjunto de síntomas asociados que estén presentes en forma concurrente o conjunta. Entonces, para la disfunción orgánica múltiple, esto implica la disfunción en más de un sistema orgánico. Esto es independiente del número, el tipo y la severidad de variables que puedan estar influyendo en esa disfunción. Eso no quita que continúe siendo un síndrome. Esto quiere decir que puede haber síndromes con menos órganos en falla, con más órganos en falla, con menos severidad o más severidad, pero continúa siendo una disfunción orgánica múltiple. Además de eso, un síndrome tiene que tener un mecanismo en común que cause esos síntomas. Y bueno, en el caso de la disfunción orgánica múltiple, esto probablemente tenga que ver con una respuesta inflamatoria sistémica severa y o una situación de penuria energética celular generalizada, aunque esto no está completamente descrito y podrían estar involucrados muchos otros mecanismos. Y por último, un síndrome tiene que tener resultados predecibles. En este punto, lo que sí sabemos es que la disfunción orgánica múltiple pediátrica tiene mayor mortalidad que la disfunción orgánica aditiva, que es lo que vamos a desarrollar un poco más adelante, pero que implica la disfunción de los órganos en forma, puede ser concurrente o no, pero que no responde a un mecanismo común, como sí sucede en la disfunción orgánica múltiple. Bueno, entonces una de las disquisiciones es la utilización del término disfunción o del término fallo. Ambos términos tienen sus pros y sus contras.
Disfunción es el término habitualmente preferido en la mayoría de los casos y esto es lo que se ve en la mayoría de la literatura, tanto en inglés como en español. Términos como fallo o fracaso se utilizó bastante en la literatura en español, tienen el problema de que implican irreversibilidad, que van en contra del concepto de que muchos sobrevivientes pueden recuperar la función de los órganos afectados, al menos de forma parcial, y otros en forma total. El término disfunción, a su vez, tiene el problema de que implica también una situación dicotómica, en la cual o el órgano funciona o disfunciona, por lo tanto, tampoco sería la ideal. Entonces, en realidad, lo que nosotros sí tenemos que saber, más allá del término a utilizar, es que existe un espectro de función orgánica que va desde la función completamente normal a la función completamente claudicada, que eso sí sería el fallo. Entonces, es importante, y esto está incluido en el podium, decir que no todo es disfunción orgánica múltiple. Y era un poco a lo que me refería previamente. La disfunción orgánica múltiple es el escenario más común en el paciente crítico y existen situaciones en las que no se puede plantear una disfunción orgánica múltiple. Y esto es a lo que ellos le llaman disfunción aditiva, en realidad es un término en inglés, y que esto, por ejemplo, sería la disfunción orgánica primaria, sería, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca. Esa insuficiencia cardíaca induce una lesión orgánica secundaria que puede ser, por ejemplo, una disfunción respiratoria por edema pulmonar de origen cardiogénico. Entonces, eso en realidad no es un síndrome de disfunción orgánica múltiple. Eso es una disfunción aditiva o una disfunción de un órgano que es secundaria a la disfunción de otro órgano. Pero acá no hay un mecanismo subyacente común, como probablemente sea la inflamación, y por lo tanto esto no se puede caracterizar como una disfunción orgánica múltiple. También hay disfunciones coincidentes. Por ejemplo, el ejemplo que da Podium es la lesión renal inducida, por ejemplo, por el uso de vancomicina en un niño con disfunción respiratoria que se está tratando por una neumonía. Si bien estos mecanismos pueden superponerse, estos dos casos, la disfunción aditiva o la disfunción concomitante o coincidente, no son síndrome de disfunción orgánica múltiple. Entonces, ¿cuál es la definición de las disfunciones orgánicas? Esto dejando un poco ya la definición del síndrome como tal. Estas son las definiciones que surgen del Consenso Internacional de Sepsis Pediátrico, que están listadas acá. Estos son los criterios que nosotros conocemos como criterios de Goldstein. Esto es una tabla que está traducida de un artículo del profesor Javier Prego, que en realidad él, en una sección de la revista de archivos de pediatría que se llama Revistas de Revistas, había realizado una traducción y un comentario sobre este consenso. Y en realidad estas son las definiciones que hasta la creación del Podium se estaban utilizando, y de hecho nosotros aún las utilizamos. Porque en realidad, a pesar de la importancia de la disfunción orgánica múltiple, tanto en el contexto clínico como de investigación, no hemos tenido muchas más definiciones que estas de consenso de expertos y son las que hemos utilizado históricamente. Si bien ahora Podium propone otras disfunciones, igual de todas maneras muchas de ellas son similares. Lo que hace Podium es agregar algunas definiciones. Con respecto a la epidemiología, lo que podemos decir es que hay una incidencia que es sumamente variable y que esto se atribuye a las distintas definiciones de síndrome de disfunción orgánica múltiple en pediatría, en general y en pediatría, que se han producido durante la historia, por lo que eso ha generado que el diagnóstico haya sido diferente en algunas investigaciones y en otras. Entonces hay incidencias reportadas en 28 años de estudios que van del 6% al 57%. Esto es sumamente amplio. En realidad, la sepsis es la principal causa en pediatría, como les he dicho, también con incidencias muy variables. Y lo que sí sabemos es que a mayor número de sistemas en disfunción existe una mayor mortalidad. Eso está descrito y está totalmente comprobado. Y se sabe que de la mitad al 80% de los pacientes que cursan con un síndrome de disfunción orgánica múltiple pueden fallecer.
históricamente, y lo que siempre hemos dicho a nivel de la docencia y que se ha repetido, es que por cada sistema en disfunción la mortalidad se duplica. Esto es una pregunta que los investigadores en los últimos tiempos se han hecho en realidad, porque los criterios diagnósticos de disfunción orgánica asignan, por decirlo de alguna manera, el mismo peso a cada sistema. Pero eso no se, en realidad es algo que se empezó a discutir y es algo en lo que se empezó a estudiar, y en realidad, si bien cada disfunción orgánica aislada contribuye a la mortalidad, existen interacciones que son complejas y que no son simplemente aditivas. Entonces, en este estudio que está publicado en la Pediatric Critical Care, que les recomiendo, es un trabajo que es un estudio de cohorte observacional retrospectivo que incluyó casi 8.000 pacientes, 7.897 pacientes, en el que fueron evaluando las diferentes disfunciones y cómo eso repercutía a nivel del paciente, a nivel de la mortalidad. Y en realidad las tasas de mortalidad más altas fueron para las asociaciones de disfunción hepática y cardiovascular, la asociación de disfunción respiratoria y hematológica y la asociación de disfunción respiratoria y renal. Esto tiene mucho que ver con el concepto de los crosstalk orgánicos, que también hay literatura desde hace mucho tiempo, y que es un concepto que tiene que ver con que hay disfunciones orgánicas en las cuales un órgano y el otro dan más peso a la disfunción que si fuera una disfunción aislada o que si fuera una disfunción con un órgano distinto. Lo que tiene de interesante este estudio es que la ausencia de disfunción respiratoria y hepática tuvo menor mortalidad. Bueno, para describir la fisiopatología en realidad vamos a ir de menos a más. Esto quiere decir ir de los conceptos más clásicos para describir el síndrome de disfunción orgánica múltiple hasta lo que se ha descrito en los últimos tiempos. En realidad, nosotros lo que tenemos que saber es que el síndrome de disfunción orgánica múltiple refleja la interacción dinámica de tres factores que son variables. Por un lado, la injuria. La injuria va a variar en su origen, porque como sabemos esto no está solo, si bien está muy descrito en relación a la sepsis y a las infecciones severas, la injuria inicial que puede desencadenar un síndrome de disfunción orgánica múltiple no se adjudica solamente a la infección, o sea que las causas son múltiples. También tiene que ver con la severidad de esa injuria y cómo la duración del tiempo entre que se produce la injuria y se inicia el tratamiento del paciente. A su vez, a nivel del paciente, existe una respuesta del huésped que es variable y que no solo va a depender de las características de la injuria, sino también de factores que están relacionados en muchos casos con la genética del huésped y con la respuesta al estrés codificada en el huésped. Y por otro lado, y este es un punto importante y que está bueno destacar, es el sostén del paciente en la UCI, porque estos pacientes durante el periodo crítico en realidad requieren de los cuidados intensivos, pero nosotros en los cuidados intensivos recurrimos a tratamientos de sostén orgánico que pueden funcionar como una injuria adicional, que no solo mantiene esa respuesta sistémica del huésped, sino que también puede modificarla, lo que impulsa aún más el síndrome de disfunción orgánica múltiple. Entonces esto es un poco lo más clásico. Quienes están familiarizados con el tema probablemente encuentren esto hasta un poco antiguo, porque esto es las descripciones más clásicas del síndrome de disfunción orgánica múltiple. Las agresiones o la injuria funciona como un evento inicial, puede ser de origen infeccioso y no infeccioso, y esto va a generar una respuesta inflamatoria a nivel del huésped que va a activar vías comunes que a manera de respuesta inespecífica van a permitir que el huésped reaccione frente a esa injuria. En el síndrome de disfunción orgánica múltiple existen alteraciones a partir de esa injuria
que produce la activación de cascadas humorales y celulares que inicialmente están dirigidas a controlar esa situación, pero que en algún momento se hacen excesivas e incontroladas y provocan una respuesta inflamatoria generalizada que va a conducir a daño capilar, aumento de la permeabilidad vascular, edema intersticial, alteraciones microcirculatorias y disfunción e insuficiencia de los órganos. ¿Qué es lo interesante de esto? Bueno, acá como ustedes ven, en realidad se han desarrollado múltiples hipótesis de por qué se produce esa respuesta descontrolada a nivel del huésped, que es la que genera la disfunción orgánica múltiple. De estas vamos a destacar dos, eso va a ser en las siguientes diapositivas, pero las más importantes son la hipótesis infecciosa y la hipótesis microcirculatoria. Si bien todo lo que está descrito vincula un poco todas estas teorías. Entonces, para hablar de la fisiopatología tenemos que hablar de la respuesta al estrés, porque es un factor que implica un peso importante en lo que es el desarrollo del síndrome de disfunción orgánica múltiple. Nosotros sabemos que el organismo responde ante la injuria liberando sustancias que son de diferente origen y que nosotros conocemos, clásicamente nos referimos a ellas como mediadores inflamatorios. Y esa es la respuesta del huésped. La respuesta al estrés del huésped de todas maneras tiene múltiples características. Una de ellas es su intensidad. La intensidad va a ser proporcional a la severidad de la lesión inicial. Y eso es importante porque diferentes injurias van a determinar diferentes intensidades de respuesta. A su vez, la evolución de la respuesta al estrés, nosotros sabemos que tiene dos fases por lo menos. Una inicial, que es la fase de penuria celular, con hipoperfusión, con disminución del metabolismo, con disminución del consumo de oxígeno, con disminución de la temperatura corporal, y en estos casos es cuando vemos a veces la disfunción cardiovascular, con incluso hipotensión. Pero después esa respuesta tiene una evolución hacia su segunda fase, que es la fase, lo que conocemos como respuesta de fase aguda, que es una fase que tiene característicamente un hipercatabolismo, un hipermetabolismo, y que luego de un periodo de adaptación, si el paciente restaura su homeostasis, va a ir a un periodo de adaptación en el cual se realiza la reparación de los tejidos y se restaura la función orgánica, esto siempre y cuando el paciente no continúe en su evolución. Esto es la descripción clásica de la respuesta al estrés. No estamos hablando de la respuesta al estrés particularmente en el síndrome de disfunción orgánica múltiple. A su vez, otra de las características de la respuesta al estrés es la regulación. Esto está dado por el eje neuroinmunoendocrino por medio de hormonas y de citoquinas. Y un punto que es importante es que la respuesta al estrés puede ser modificada por múltiples factores, y muchos de esos factores están vinculados a la terapia intensiva y a los cuidados intensivos. Por ejemplo, las catecolaminas. Cuando nosotros reanimamos, en el periodo de reanimación de un shock, utilizamos fármacos vasoactivos del tipo adrenalina, noradrenalina, estamos administrando catecolaminas, y eso puede modificar la respuesta al estrés aumentándola. A su vez, siempre hay que recordar que las disfunciones tiroideas pueden también afectar la respuesta al estrés, por lo tanto es importante conocer en el contexto de una disfunción orgánica múltiple el estado de función tiroidea del paciente, y también puede ser modificada por una infección concomitante en el caso de que el detonante no sea infeccioso, o incluso por el dolor. Entonces hay algunos gestos, como por ejemplo la pseudoanalgesia en la UCI, que pueden hacer que la respuesta al estrés disminuya. Entonces, como les decía, vamos a mencionar dos hipótesis que se han descrito en la historia, que son importantes para entender a lo que vamos, al conocimiento que se está generando actualmente respecto a la disfunción orgánica múltiple. La primera es la hipótesis infecciosa, y era lo que les decía anteriormente. Las descripciones de la disfunción orgánica múltiple surgen a partir de eventos infecciosos graves, sepsis grave cuando el término todavía estaba descrito, y shock séptico. Entonces, en realidad, la hipótesis infecciosa lo que propone es que el síndrome de disfunción orgánica múltiple
es inducido por la infección, pero no es secundario a la acción directa de las bacterias, sino que es por la acción de los mediadores inflamatorios que el paciente produce en respuesta a esa infección. Este es un concepto muy importante que ha sido el pilar de la descripción de este síndrome durante muchos años. Y acá es donde viene también la primera descripción de los eventos proinflamatorios mediante un CIRS y los eventos antiinflamatorios mediante lo que se conoce como CARS. Entonces, del balance CIRS-CARS es que se detona la evolución de estos pacientes a un síndrome de disfunción orgánica múltiple, y de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Y después está la hipótesis microcirculatoria, y esto es un artículo que ya tiene 10 años, pero que recomendamos ampliamente, del doctor Donoso, que describe la microcirculación en el paciente crítico. Es muy interesante, está muy vinculado a la sepsis, y acá es de donde un poco podemos describir mejor la hipótesis microcirculatoria, en la que el síndrome de disfunción orgánica múltiple es la manifestación de una lesión microcirculatoria generalizada en el contexto de una respuesta excesiva y descontrolada de los mediadores a la inflamación que son liberados frente a la agresión. Entonces, lo que se teoriza es que en el shock séptico se amputa la microcirculación y se observan diversas alteraciones, como una disminución de la densidad de los capilares funcionales, un bajo flujo capilar, con flujo ausente o intermitente, lo que determina un incremento en la heterogeneidad de la perfusión. Y asimismo hay un aumento de la permeabilidad, lo que produce una dificultad en la extracción de oxígeno, y esto está representado en esta figura. Todo esto a lo que lleva es un concepto muy importante, que es el concepto de shunt funcional a nivel de la microcirculación. Y entonces acá es donde vienen conceptos como las lesiones por hipoxia y las lesiones incluso por reperfusión si el paciente restablece la función microcirculatoria. Y eso también explicaría por qué algunos pacientes evolucionan a la disfunción orgánica múltiple. Otro de los conceptos que se han descrito durante mucho tiempo vinculado a la disfunción orgánica múltiple ha sido el PICS, por sus siglas en inglés, que es el síndrome de inflamación persistente, inmunosupresión e hipercatabolismo. Entonces, esto surge vinculado a esta hipótesis infecciosa de las que les hablaba hoy, pero que en realidad se puede aplicar, como ustedes ven, a cualquier tipo de injuria. A partir de una injuria se va a generar una respuesta proinflamatoria en el huésped, que es el CIRS, y una respuesta antiinflamatoria del huésped, que es el CARS, que está acá, que es el síndrome de respuesta antiinflamatoria compensatoria. Del equilibrio entre el CIRS y el CARS es que puede haber diferentes evoluciones. Va a haber un grupo de pacientes que rápidamente van a regresar a la homeostasis inmune y van a lograr una recuperación rápida. Va a haber un grupo de pacientes cada vez menor, por esto muy vinculado al desarrollo de las terapias de sostén en la terapia intensiva, pero un grupo pequeño de pacientes que van a ir a una evolución fulminante y van a fallecer durante la respuesta inflamatoria. Entonces, si bien esto es una posible evolución, cada vez es menos frecuente. Y después va a haber un grupo de pacientes en los que va a haber o inflamación persistente, que van a ser estos, los que evolucionan hacia acá, o que van a tener un estado de inmunoparálisis o un estado antiinflamatorio. Y en realidad, tanto los pacientes con inflamación persistente como con inmunoparálisis van a evolucionar a un estado de hipercatabolismo, de caquexia, van a tener infecciones intrahospitalarias, van a tener muchas otras complicaciones vinculadas a la internación prolongada en la UCI y van a evolucionar a la muerte. Entonces, estos pacientes son los que tienen PICS, no logran la recuperación y fallecen. Bueno, y entonces, ahora refiriéndonos más al conocimiento específico de la fisiopatología de la disfunción orgánica múltiple en pediatría, tenemos este artículo de Joseph Carcillo, que es un autor que ha escrito
mucho con respecto al síndrome de disfunción orgánica múltiple, pero también al shock séptico, a la reanimación. Es un autor que invitamos a todos que se acerquen, que realicen búsqueda, que lean sus artículos. Ha sido una persona que ha generado muchísimo conocimiento y que siempre ha estado a la vanguardia de las descripciones de muchas de las patologías de la UCI pediátrica. Y en este artículo en particular, él realiza una descripción de la fisiopatología del síndrome que tiene mucho que ver un poco con todo lo que hemos venido hablando, pero que se realiza una conjunción mucho más clara que nos permite empezar como a entender más de qué hablamos cuando hablamos de disfunción orgánica múltiple. Entonces, por un lado, están acá indicadas las diferentes causas que pueden funcionar como una injuria detonante del síndrome de disfunción orgánica múltiple. Y acá en un gris más claro están los 3 elementos que estarían vinculados a la disfunción. Por un lado, la disminución de la actividad del citocromo 450, que esto en realidad lo que se describe es que está inversamente relacionado con el nivel de citoquinas y de disfunciones orgánicas. ¿Qué nos habla la disminución de la actividad del citocromo? Es que existe un metabolismo alterado que permite la inflamación patológica. Por otro lado, va a haber 2 tipos de moléculas, lo que él denomina PAMPs y DAMPs. Los PAMPs son moléculas asociadas a los patógenos. Esto está producido por la infección y por la microbiota del paciente. Y por otro lado, los DAMPs, que son moléculas que en realidad se liberan en respuesta a la injuria por parte del paciente y que alteran las respuestas, sobre todo de las células presentadoras de antígenos a los antígenos o a los PAMPs. Entonces, todo esto, en realidad, estos 3 elementos son los que combinados conducen a la producción de citoquinas que son agresivas para el mismo paciente y que determinan la disfunción orgánica múltiple. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Por un lado, la disfunción de las células epiteliales con apoptosis, y eso explicaría la disfunción respiratoria a forma de distrés, la disfunción hepática y o la disfunción renal por producción de una necrosis tubular aguda. Por otro lado, la disfunción de células endoteliales y apoptosis, que esto determina microangiopatía trombótica con pérdida de la homeostasis microvascular, y esto es un poco relacionado a lo que hablábamos en el punto de la hipótesis de la microvasculatura. También va a haber disfunción mitocondrial con un fenómeno de autofagia mitocondrial que denomina mitofagia, con catabolismo e hibernación celular y disautonomía. Y por último va a haber disfunción de la inmunidad celular con apoptosis y depresión de los órganos linfoides, con eliminación ineficaz de microorganismos y también deficiente reparación de tejidos. Entonces, en este mismo artículo también Carcillo describe 3 fenotipos o 3 formas de presentación del síndrome de disfunción orgánica múltiple en pediatría, que en realidad vienen dados por factores ambientales y genéticos que pueden afectar la capacidad del niño para resolver la inflamación, y entonces van a determinar diferentes patrones de disfunción orgánica. Por un lado está el fenotipo de inmunoparálisis. En este fenotipo lo que sucede es que las células presentadoras de antígeno no pueden presentar y eliminar los microorganismos y tampoco pueden ayudar a la eliminación del tejido necrótico o reparación de los tejidos. Luego describe este tipo de síndrome particular, que es el TAMOF, que es la disfunción orgánica múltiple asociada a trombocitopenia, es una sigla. Acá en realidad lo que sucede es que la actividad disminuida de una proteína, que es la proteína ADAMS13, que es una proteína que cliva el factor de von Willebrand, en realidad genera justamente la persistencia de este factor en sangre, lo que va a producir microtrombos ricos en plaquetas que van a causar patología micro y macrovascular oclusiva con isquemia tisular.
¿Por qué entonces se produce esto? La proteína que debe clivar el factor 5 no lo hace, el factor 5 se mantiene en la microvasculatura, se forman trombos que consumen plaquetas y esos trombos obstruyen la microvasculatura. Entonces, una vez más volvemos a la teoría microvascular. Y por último, describe el MODS secuencial, en donde en realidad lo que existe es una alteración de los linfocitos T citotóxicos y las natural killer que no pueden inducir la destrucción de los virus o, por ejemplo, de células neoplásicas, pueden determinar también la muerte de células inmunes activadas. Sea cual sea el fenotipo, lo que sí sucede es que la evolución final es a la de un síndrome de activación macrofágica. ¿Y por qué describir estos fenotipos es importante? Porque cada fenotipo puede llegar a tener un tratamiento dirigido específicamente al síndrome de disfunción orgánica múltiple y no al simple sostén de los órganos aislados. Entonces, por ejemplo, en el síndrome de inmunoparálisis podría ser beneficiosa algunas quimioterapias o la dexametasona, factores de crecimiento. En el TAMOF se describe que puede utilizarse los recambios plasmáticos, o sea, la plasmaféresis, para restaurar la proteína ADAMTS13, el eculizumab, que es un biológico, y en el MODS secuencial se pueden utilizar también, por ejemplo, inmunoglobulinas, antivirales, el rituximab, la metiprednisolona, y en el síndrome de activación macrofágica, o sea, cuando esto ya está establecido, podría utilizarse la metiprednisolona, la inmunoglobulina, el recambio plasmático, o sea, una combinación de los diferentes tratamientos que se proponen para cada fenotipo. Todo esto, por supuesto, está en una fase de investigación, pero habla de que estamos evolucionando hacia un tratamiento más específico de la disfunción orgánica múltiple, que es lo que se ha buscado durante muchos años. Respecto a la clínica y secuencia de afectación, simplemente mencionar, porque estos son descripciones históricas que están en toda la bibliografía y corresponde mencionarlo. Esto viene del artículo que les mostré al inicio del 91, publicado en la CHES del consenso de sepsis, donde hay una injuria que puede determinar un síndrome de disfunción orgánica múltiple primario o, a través de un síndrome de respuesta inflamatoria, un síndrome de disfunción orgánica múltiple secundario. Que este es el que nosotros estamos hablando en este momento, es el que está detonado por una respuesta inflamatoria ante la injuria. Con respecto al mismo punto, en el podium se describen tres patrones que se describen con la finalidad sobre todo de que se puedan realizar descripciones epidemiológicas, descripciones evolutivas más precisas en el futuro con el podium, que permita organizar mejor los estudios y tener mejor evidencia. Entonces se habla de la disfunción orgánica múltiple reciente o new, que es el término que utilizan en inglés, que es la que se establece entre los 2 y 7 días posteriores al ingreso en pacientes que no tenían un síndrome de disfunción orgánica múltiple al ingreso. Esto es lo que, por lo menos por la literatura revisada por los expertos, es lo más frecuente, que lo tienen hasta un 30% de los pacientes y es el que tiene menor mortalidad, de 6,4%. Después se habla de una disfunción orgánica múltiple progresiva, que es el desarrollo de una o más disfunciones adicionales o el fallecimiento del paciente entre los 2 y los 7 días en la UCI en pacientes que ya cumplían con criterios de síndrome de disfunción orgánica múltiple al ingreso. Estos en realidad sería menos frecuente, un 17,7%, y tienen mayor mortalidad, de 11,7%. Y posteriormente se describe el síndrome de disfunción orgánica múltiple persistente, que es el que persiste al 7º día, o sea, a la semana, en pacientes que ya habían ingresado con una disfunción orgánica múltiple. Estos son los que tienen mayor mortalidad, que se estima en 12,5%. Por supuesto, todo esto sometido ahora a revisión con estos criterios, a nuevos estudios que después puedan unificar los valores y podamos tener valores más precisos.
Con respecto a los fenotipos, este es un trabajo que recomendamos, es un estudio de cohorte de 2 centros en el que se hizo una recolección de datos muy importante para caracterizar los fenotipos de pacientes con síndrome de disfunción orgánica múltiple, evaluando la severidad y la evolución de las disfunciones orgánicas mediante el SOFA pediátrico. Es un trabajo que metodológicamente es muy complejo y no vamos a entrar en ello, pero sí mencionar que se tomaban datos cada 24 horas desde el ingreso hasta el tercer día de internación en la UCI, en el cual se entendía que era donde la fase aguda de la enfermedad crítica alcanzaba su pico. ¿Cómo definieron ellos los pacientes con síndrome de disfunción orgánica múltiple? Con los que tenían un SOFA pediátrico de al menos 2 puntos en al menos 2 sistemas orgánicos dentro de los primeros 3 días del ingreso. El procesamiento de datos, como les decía, fue complejo, se fueron agrupando los pacientes en fenotipos y se describieron 4 fenotipos de disfunción orgánica. Uno en el que predominaba la encefalopatía, otro en el que predominaba la hipoxemia, otro en el que había hipoxemia, requerimiento de vasoactivos, hipoalbuminemia como traducción de hipercatabolismo y que tenían alta mortalidad, y un cuarto fenotipo en el que existía trombocitopenia, disfunción hepática y shock, pero con función pulmonar relativamente preservada. Probablemente también estos fenotipos a nivel clínico puedan en el futuro delinear diferentes tipos de tratamiento para las diferentes disfunciones orgánicas múltiples. Con respecto a la estratificación de la severidad, simplemente vamos a mencionar que Podium dedica un punto particular a este tema porque no existen scores de ningún tipo al momento que sean válidos para el síndrome de disfunción orgánica múltiple pediátrico. Nosotros sabemos que hay 3 tipos de scores: los scores predictivos, que describen la gravedad de la enfermedad en un punto de tiempo definido, esto es generalmente al ingreso. Y esto, bueno, lo que en el mundo se está utilizando actualmente en la mayoría de los casos es el score PIM-3 o el PRISM-4, si bien nosotros en las unidades de terapia intensiva a nivel nacional todavía en general utilizamos el PIM-2. ¿Qué permiten estos scores? Predecir la mortalidad con una influencia mínima del tratamiento que nosotros vamos a realizar en el paciente. Por otro lado, existen scores descriptivos. Los scores descriptivos lo que hacen es estimar la severidad en puntos de tiempo definidos o en intervalos de tiempo. ¿Qué es lo que nos permiten? Nos permiten evaluar la respuesta al tratamiento, la progresión de la patología o su resolución. Y en realidad, para el síndrome de disfunción orgánica múltiple, estos scores lo que deberían es evaluar el número y la gravedad de las disfunciones orgánicas. En ese sentido, el score que más se podría aplicar y el que por el momento deberíamos aplicar es el PELOUD-2, que se puede utilizar en niños gravemente enfermos, que sabemos que está comprobado para niños con fallo respiratorio y en niños con sepsis, pero no se sabe cuán confiable es para otras subpoblaciones, por ejemplo, los pacientes con síndrome de disfunción orgánica múltiple. Y bueno, y después existen las puntuaciones diagnósticas, que son los criterios diagnósticos, que bueno, como hemos comentado, hasta el momento hemos usado los de Goldstein del 2005 y ahora Podium propone 43 criterios nuevos. ¿Qué podemos decir del tratamiento? Muy poco. En realidad, el tratamiento del síndrome de disfunción orgánica múltiple es un desafío actual de los cuidados intensivos, tanto en adultos como en niños. Sigue siendo en gran medida de soporte de los órganos, de la disfunción específica de cada órgano, si bien esto está marcado dentro de un síndrome, con el objetivo principal de limitar las lesiones orgánicas y evitar que existan nuevas lesiones orgánicas. Sabemos que existen algunos elementos que nosotros podemos hacer para modificar la evolución del síndrome de disfunción orgánica múltiple, que es la reanimación oportuna del shock, el control de las infecciones, o sea, todo lo que tiene que ver con infecciones intrahospitalarias, el control de las hemorragias y la ventilación protectiva en el caso de pacientes que requieran asistencia ventilatoria mecánica invasiva.
Existen pocas opciones terapéuticas para la restauración específica de la función de los órganos, esto ya lo sabemos. Y una cosa que es muy interesante es que en realidad la muerte celular rara vez subyace a la disfunción del sistema orgánico hasta el periodo preterminal. Esto quiere decir que la mayoría de los niños mueren con un síndrome de disfunción orgánica múltiple que persiste cuando se limita el esfuerzo terapéutico y no es una disfunción orgánica que es progresiva. Es decir, que encontrar un tratamiento eficaz podría marcar y cambiar la evolución de estos pacientes. Entonces, lo que podemos decir para finalizar es que es probable que un enfoque personalizado, puntualizado, dirigido al fenotipo de la disfunción orgánica múltiple pueda llegar a mejorar el pronóstico de estos pacientes. Eh, Agradezco mucho a quienes hayan escuchado la clase hasta el final. Estamos como siempre a las órdenes. Aclarar para la audiencia que no forma parte del módulo del curso de los posgrados que esta clase se va a complementar con un taller en el cual vamos a analizar las... los criterios diagnósticos que propone Podium, por eso es que no hemos desarrollado en esta clase particularmente todos los criterios de disfunción que incluye la guía, sino que el objetivo de la clase era más que nada poner en contexto qué es la disfunción orgánica múltiple, qué se sabe hasta el día de hoy y cuáles son los objetivos que van a cumplirse probablemente en los próximos años respecto a esta entidad. Así que agradecemos mucho que hayan participado, estamos a las órdenes y podemos también facilitarles la bibliografía que ustedes consideren que quieran consultar, que haya formado parte de esta clase. Estamos como siempre en contacto. Gracias.